Teníamos apedreamientos regulares de visitantes y dolientes ahí. Había basura tirada por todos lados. Nos enfrentábamos a una situación donde las tumbas eran vandalizadas de manera regular. Era el principal punto de consumo de drogas en Jerusalén Oriental. La situación era terrible. Si no permitimos que nuestros difuntos descansen en paz, no vamos a vivir en paz. Jeff Dalby es el representante en Israel del Comité Internacional para Har HaZeitim, Monte de los Olivos, donde ha trabajado desde 2010 para mejorar la seguridad, la preservación y el acceso en el cementerio judío más antiguo y grande del mundo. Un veterano defensor de Israel anteriormente dirigió la oficina en Israel de la Organización Sionista de América. Bienvenido al estudio de GNS, Jeff. Gracias por invitarme, Steve. Cuéntanos primero un poco sobre ti y tu trabajo en Har HaZeitim. Claro. Bueno, yo soy originalmente de Nueva York y he estado viviendo aquí en Israel desde 2007 y estaba medianamente al tanto, en mi antigua función como director de SOA Israel, de la situación en Yar Habait, en el Monte de los Olivos, pero no completamente al tanto. En noviembre de 2010, después de que el Contralor del Estado de Israel, Micha Lindenstrauss, emitió un informe contundente sobre las condiciones allá arriba, me volví plenamente consciente. Así que yo, junto con varias otras personas de Estados Unidos que tenían padres enterrados en Har HaZeitim, nos reunimos. Formamos este Comité Internacional para Har HaZeitim, el Monte de los Olivos. Trabajamos muy de cerca con el gobierno. La situación en ese entonces era tan terrible que había apedreamientos regulares de visitantes y dolientes allí. Teníamos basura esparcida por todo el lugar. Nos enfrentamos a una situación donde las tumbas eran vandalizadas de manera regular. Había carreras de burros a través del cementerio. Encontramos burros muertos en el cementerio. Nuestros vecinos usaban el cementerio. Era el principal picadero de drogas en Jerusalén Oriental y usaban las lápidas verticales como porterías de fútbol. Así que la situación era terrible, y el Contralor del Estado tenía absolutamente razón. Así que lo que hicimos fue reunirnos con el gobierno y asociarnos con ellos, y han sido extremadamente cooperativos, y tomamos medidas, empezando con un puesto policial en la parte superior. Pusimos cercas, conseguimos 4 millones de shekels para eso, se colocaron cámaras por todo el lugar. Todas estaban conectadas a un centro de mando de seguridad. Las cámaras estaban siendo monitoreadas las 24 horas, los 7 días de la semana, y pusimos policías encubiertos y patrullas regulares, y puedo seguir y seguir y seguir. Pero lenta pero seguramente hay una expresión en hebreo, Sur Meira va a Seitov, que básicamente significa primero encárgate de lo negativo y luego ve hacia lo bueno. Y gracias a Dios y gracias a todas las personas involucradas, incluyendo a la policía, hemos logrado darle la vuelta a la montaña, si no 180 grados, al menos 160 grados. No se preocupen, nos encargaremos del otro 20%. Y así esta es la situación que enfrentamos ahora. No hemos tenido un acto serio de vandalismo desde octubre de 2018. Y lo que estamos haciendo ahora es construir un centro de visitantes en Har HaZeitim para atraer a jóvenes, estudiantes, soldados, turistas, visitantes de todo tipo para que aprendan más sobre su herencia, porque Har HaZeitim, el Monte de los Olivos, tiene un verdadero panteón de líderes y eruditos judíos que descansan en la montaña, así que queremos educar a nuestros jóvenes sobre su herencia. Mencionemos solo a algunas de las personas enterradas ahí para quienes no lo saben. Bueno, hagamos la lista A. También hay personas de la lista B y C que tienen historias fascinantes detrás de ellas.
Pero en cuanto a los de la lista A, estamos hablando del primer ministro Menachem Begin. Estamos hablando de Henrietta Szold, la fundadora de Hadassah. Y estamos hablando de Rav Kook y Rav Gordon y el Bartanura y el Or Hajaim, y puedo seguir y seguir, Rav Hadner. Los que se te ocurran, ahí están. Y aún así, el centro de visitantes es más que solo una forma de acercarse al cementerio. Tú lo ves como mucho más que eso. Absolutamente, absolutamente. El centro de visitantes, que yo diría que está aproximadamente a la mitad de su construcción en este momento, estoy ahí al menos 2 veces por semana, si no es que más. Va a ser más que solo un centro de visitantes, más que solo un lugar para recoger, digamos, material de referencia o para investigar en el centro de investigación quién está enterrado ahí. Va a ser mucho, mucho más que una cafetería o un lugar donde se impartan clases y se den conferencias. Va a ser un punto de partida hacia el cementerio para que los jóvenes puedan interactuar directamente con el cementerio y con todas las personalidades que están enterradas ahí. Con eso me refiero a, para que esto sea una experiencia emocionante para los jóvenes, vamos a hacer cosas como usar realidad aumentada. Por ejemplo, tomas tu iPhone, apuntas la cámara, digamos, a la tumba de Menachem Begin. En tu pantalla aparecerá Menachem Begin. Él te contará una historia. Y dentro de esa narrativa estará la pista para tu próxima parada. Y de hecho, si lo hiciéramos aquí al final de la tarde, digamos que algunos estudiantes sentados en una escuela en Toronto podrían interactuar con esto y ayudarnos en esta misión. Ellos las llaman misiones. Así que esperamos llevar esta experiencia no solo al centro de visitantes, sino también al propio cementerio y a las personas y a los judíos en todo el mundo. Podrán participar en estas actividades. ¿Y cuál es el calendario? ¿Cuándo esperan que sea la inauguración oficial? Está bien. Bueno, nos están diciendo Pesach de 2027. Quizá verano de 2027, Steve. En serio, si sabes. Si crees eso, tengo un puente en Brooklyn para venderte, pero ya sabes, esperamos que en algún momento de 2027, quizá a finales de 2027, el edificio esté terminado. Y poco tiempo después vamos a abrirlo al público. Y ahora mismo estamos en el proceso de identificar a un operador. Pronto se lanzará una licitación. Y esperamos conseguir un operador que esté preparado para aprovechar todo lo que el Monte de los Olivos tiene para ofrecer. Pero mientras tanto, todavía están recibiendo visitantes. Sé que tú mismo haces recorridos ahí, así que la gente ya puede visitar. Hago recorridos de manera regular. De hecho, mañana por la mañana haré uno a las 10 de la mañana si alguien quiere acompañarnos. Pero sí, el número de personas ha aumentado desde un mínimo en 2014 de aproximadamente 200 personas por día. Ahora más de 2,000 personas nos visitan. Antes, cuando teníamos una industria turística aquí, era el tercer sitio turístico más visitado. Me refiero al Mirador Fantástico. La vista que tiene es curioso porque estoy mirando aquí mismo en el estudio hacia la vista que tendrías desde la cima del Monte de los Olivos, después de Yad Vashem y después del Kotel, después del muro occidental. Esta vista desde la cima del Monte de los Olivos era el tercer sitio más visitado, aunque principalmente por peregrinos cristianos. Pero, ya sabes, esperamos cambiar eso. Traemos eventos al Monte de los Olivos y traeremos a más personas, más judíos al Monte de los Olivos. Similar a lo que hizo el alcalde Rudy Giuliani en Central Park en aquellos días cuando Central Park no era seguro. Y él trajo la Metropolitan Opera, la Filarmónica de Nueva York, el Schaefer Music Festival, el New York Public Library Film Festival, el Adela de la Corte Shakespeare Festival Central Park.
Bueno, mira nada más, tenías a miles, decenas de miles de personas llegando, la policía se vio obligada a protegerlos y así, básicamente, Central Park se volvió seguro y ese es nuestro objetivo aquí. Yo lo llamo Julianizar Harrow's Atom, excepto que no lo escribo con GU al principio, lo escribo con J-E Dubois. Está bien, pero ¿por qué es así? Solo para ampliar un poco, ¿por qué es tan importante tener una presencia judía vibrante en Har HaZaitim? Hay varias razones. Básicamente hay 4 razones por las que la gente se ha involucrado en esta iniciativa. Número 1, la seguridad. Empezamos con 3 mandatos: seguridad, seguridad y seguridad, y en gran parte lo hemos logrado. Otras personas se han involucrado por lo que llamamos en hebreo Kavod Hamet, que si no permitimos que nuestros difuntos descansen en paz, nosotros no vamos a vivir en paz. Así que eso es una parte muy importante: honor y respeto a los muertos, el cementerio judío más venerado y sagrado del mundo. Seguridad y Kavod Hamet. Y la tercera razón, que en realidad es la mía, es la educación. Era educador antes de mudarme a Israel. Enseñé en el aula durante 33 años. Así que aquí tenemos la mejor oportunidad para educar a nuestros jóvenes. Estamos muy preocupados. Lo escuchas cuando hablamos de Am Yud, la pertenencia al pueblo judío, que el problema número 1 hoy en día es la identidad judía entre los jóvenes. Así que aquí tienes una oportunidad fantástica para fortalecer esa identidad judía. Esa es la número 3. La número 4 es realmente una de las razones por las que me involucré cuando trabajaba para la SOA, y eso fue porque la cresta del Monte de los Olivos, que en realidad tiene 2 millas de largo, se extiende desde Har Hatzofim, el monte Scopus en el norte, hasta un lugar llamado Kitmatzion en el extremo sur de esta larga, larga cresta, y protege, mientras lo observo de nuevo desde aquí, protege Jerusalén si llegáramos a perder el control de eso, y desafortunadamente los árabes han estado construyendo desde Belén en el sur, y desde Ramallah, Albira en el norte, más de 38,000 estructuras ilegales, y si piensas en el Monte de los Olivos como un punto de estrangulamiento, como el cuello de un reloj de arena, evitar que esos dos salientes se unan es absolutamente esencial para la integridad de Jerusalén Oriental. Podrías decir que de toda Jerusalén, no solo eso, pero tenemos hermosas comunidades judías al este de Har HaZaitim, y esas son comunidades como Mishor Adumim, Kfar Adumim, Ma'ale Adumim, Alon, Kedar, hermosas comunidades. También estarían en peligro si perdiéramos la cresta del Monte de los Olivos, la cresta del Monte de los Olivos. Así que básicamente hay 4 razones por las que deberíamos preocuparnos por esto, y dependiendo de tu inclinación, una puede ser más importante que la otra. Bueno, sé que me comentaste que quieres atraer no solo a judíos observantes religiosos, sino a todo tipo de judíos y también a cristianos, como mencionaste antes, y a otros para involucrarlos y educarlos, como dijiste, en este sitio tan importante para el judaísmo, y no solo desde un punto de vista histórico, también como dijiste, desde un punto de vista de identidad. Exactamente, exactamente. El centro de visitantes estará abierto para todos. Y creo que especialmente en estos días, lamentablemente, la situación geopolítica es tal que hay una enorme cantidad de ignorancia en general. Hay una enorme cantidad de malentendidos, y con estos malentendidos, nuestra presencia en Jerusalén es sumamente importante, y el Monte de los Olivos, con 3,000 años de antigüedad, la tumba más antigua en el Monte de los Olivos, es la de la hija del faraón, no la hija del faraón que sacó a Moisés del Nilo, sino la hija del faraón que se casó con el rey Salomón, Shlomo Hamelech, y ella está enterrada en el Monte de los Olivos. Así que ayudar a las personas a entender que este sitio realmente habla de nuestra presencia continua en Jerusalén y en Israel es absolutamente esencial, especialmente en estos días.
¿Crees que esto también es clave para el panorama general? No me gusta llamarlo narrativa, pero para decir la verdad sobre lo que está pasando en Israel. Y también para mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Creo que es absolutamente esencial. Y puedes discutir esto o aquello, pero no puedes rebatir la realidad del Monte de los Olivos. Hay 150,000 judíos, como dije, que datan de hace 3,000 años que residen en Har Habayit, en el Monte de los Olivos. Ese es un hecho incontrovertible de nuestra presencia aquí, y por eso se vuelve absolutamente esencial. Se puede argumentar, por cierto, si miras hacia el monte del templo, no verás ninguna señal de presencia judía allí, al menos ninguna señal evidente. Tal vez si excavas, encontrarás señales. Y si encontramos señales cuando excavaron desafortunadamente esa mezquita subterránea y de repente todas esas cientos de toneladas de tierra que se arrojaron al valle de Cedrón entre el monte de los Olivos y el monte del templo, en realidad descubrieron evidencia de nuestra presencia en el monte del templo. Pero si solo lo miras como está, no ves ninguna presencia judía en esa plataforma de 40 acres, a diferencia del Monte de los Olivos, donde puedes ir de una tumba a otra, y cada una de ellas es una prueba de nuestra presencia en Jerusalén a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es tu visión? Estás haciendo un trabajo tan importante. ¿Cuál es tu visión para el Monte de los Olivos en el futuro, para las personas que vendrán a visitarlo a partir del próximo año? Número uno. Número uno. Que se mantenga seguro. Ese fue nuestro primer y más importante mandato, y ese es el mandato que vamos a asegurarnos de mantener. No vamos a dormirnos en nuestros laureles. Vamos a seguir mejorando la situación. Acabamos de recibir 6 millones de shekels del gobierno para mejorar nuestras cámaras, porque desafortunadamente las dos jóvenes que estaban sentadas en nuestro centro de seguridad a veces tenían que pasar hasta 5 minutos tecleando para cambiar de una cámara a otra en sus pantallas planas en la pared. Ahora tenemos un sistema integrado en funcionamiento con cámaras de última generación que pueden girar 360 grados, y las chicas que están sentadas ahí es casi como un sistema transparente que puede responder a situaciones que se desarrollan mientras se están desarrollando, en lugar de esperar demasiado para responder. Así que la seguridad sigue siendo nuestra prioridad número uno. En el futuro, me gustaría verlo convertirse en la meca educativa para el pueblo judío, hasta el punto en que, Steve, están los estudiantes de Birthright que irán allá y luego regresarán a sus universidades cuando vuelvan a Estados Unidos, al Reino Unido o donde sea, y ellos dirán, ¿sabes qué? Tienes que visitar ese lugar porque fue una experiencia educativa increíble. Y si podemos llegar a ese punto, si podemos atraer a los jóvenes al Monte de los Olivos, entonces moriré siendo un hombre feliz. Bueno, no mueras todavía porque te necesitamos. Y mencionaste el financiamiento del gobierno. ¿De dónde más obtienen financiamiento? Y también, ¿cómo puede ayudar la gente si quiere? Bueno, el trato fue que cuando firmamos el contrato con el gobierno, ellos aportarían 12,5 millones de shekels y nosotros aportaríamos 12,5 millones de shekels para la construcción de este edificio. Nosotros hemos, a medida que cumplimos ciertos hitos, hemos recibido desembolsos del gobierno, pero todavía nos falta mucho por recorrer. No solo eso, Steve, pero no quieres que este hermoso edificio sea un elefante blanco. Quieres que se use para enriquecer la experiencia de todos allá arriba
Así que para continuar con una programación valiosa, vamos a necesitar fondos adicionales después. Así que si la gente quiere contribuir, esperamos, por cierto, que con los sobrecostos y el aumento inflacionario en el precio de los materiales probablemente termine siendo 28 millones, es decir, 14 millones de nuestra parte y 14 millones del gobierno. Así que si quieren contribuir, deberían ir a Harhazaisim, Harhazeim, Hasesim, harhazaisim.org, y ahí hay botones para donar. Pueden ir ahí y donar con tarjeta de crédito, como prefieran donar. Jeff Darby, fue un placer tenerte en el estudio y te deseamos todo lo mejor. Gracias, Steve. Gracias por invitarme.